Contratar a una nueva empleada doméstica le trae recuerdos inquietantes, ya que el millonario se da cuenta de que ella es alguien a quien alguna vez amó. Su reencuentro despierta emociones y dilemas que él creía enterrados hace mucho tiempo. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas del piso al techo del ático de Ryan Williams en el Upper East Side, iluminando una amplia sala de estar llena de muebles de diseño y costosas piezas de arte. A los 35 años, Ryan tenía todo lo que el dinero puede comprar, pero estaba de pie junto a su ventana, café en mano, mirando la ciudad abajo con desapego. El vacío de la habitación reflejaba su propio aislamiento. Su rutina matutina nunca variaba: despertarse a las 5 de la madrugada, hacer ejercicio en su gimnasio privado, ducharse y prepararse para otro día de administración de su imperio tecnológico. El personal de limpieza se movía en silencio a su alrededor, entrenado para ser invisible. Su presencia solo enfatizaba su soledad. Ryan miró su reloj: otra gala benéfica esta noche. Estos acontecimientos se habían convertido en una confusión de sonrisas falsas y conversaciones superficiales. El periódico de la semana pasada lo había nombrado uno de los solteros más codiciados de Nueva York, pero la idea le hizo hacer una mueca. Las mujeres que lo perseguían eran predecibles, hijas de la alta sociedad y ambiciosas socialites. Todas encajaban perfectamente en su mundo, pero carecían de algo que no podía nombrar. La renuncia de su asistente la semana pasada había sumido su agenda en el caos. El reemplazo temporal no estaba funcionando, confundía citas y manejaba mal llamadas importantes. Ryan necesitaba a alguien competente, alguien que pudiera manejar tanto su negocio como su vida personal con discreción. Las entrevistas de esa mañana habían sido decepcionantes. 5 candidatos, todos con currículums impresionantes pero que carecían de las cualidades adecuadas. Demasiado ansiosos por complacer, demasiado concentrados en el prestigio de trabajar para él en lugar del trabajo en sí. Ryan se frotó las sienes, temiendo la siguiente ronda de entrevistas. El candidato final llegó exactamente a tiempo. Ryan apenas se dio cuenta de que no estaba listo para la entrevista. Ryan miró su currículum antes de que comenzara la entrevista. Su presencia era diferente, tranquila, profesional, sin la energía nerviosa de los candidatos anteriores. Respondió a sus preguntas directamente, mostrando un interés genuino en el trabajo más que en el estilo de vida que podría permitirle. Creo que la eficiencia proviene de comprender no solo lo que se debe hacer, sino también por qué se debe hacer, explicó, con un dejo en su voz que tenía algo familiar que Ryan no pudo identificar. No me interesa el glamour de trabajar para un multimillonario. Me interesa hacer un trabajo significativo. Ryan se encontró prestando más atención. Sus respuestas fueron reflexivas, demostrando tanto competencia como carácter. Habló de su experiencia en la gestión de proyectos complejos, su capacidad para manejar información confidencial y su compromiso con la excelencia. Cuando mencionó que había crecido en Connecticut, algo se agitó en la memoria de Ryan, pero lo dejó de lado y se concentró en la entrevista. Notó su vestimenta sencilla pero elegante, su mirada directa y la forma en que se comportaba con tranquila confianza. El momento de reconocimiento llegó cuando le entregó su licencia de conducir para la verificación de antecedentes. Hannah Morrison. El nombre lo golpeó como una fuerza física, aunque mantuvo su apariencia serena. Los recuerdos que había encerrado durante años amenazaban con salir a la superficie: tardes de verano, risas compartidas, promesas inocentes. Hannah no dio señales de reconocerlo, o si lo hizo, lo ocultó bien. Mantuvo su actitud profesional, discutiendo las expectativas salariales y las fechas de inicio como si fueran perfectos extraños. Ryan se encontró estudiando sus rasgos, buscando rastros de la chica que una vez conoció en esta mujer realizada frente a él. «¿Cuándo puedes comenzar?», se escuchó preguntar, su voz más firme de lo que se sentía. «Mañana, si es necesario», respondió ella, sin revelar nada con su expresión. Cuando salió de su oficina, Ryan permaneció en su escritorio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La chica que una vez había significado todo para él, Ryan, se había convertido en su mejor amiga. Angie, que había desaparecido de su vida por completo, ahora iba a trabajar a su lado todos los días. Las implicaciones de esta coincidencia, si es que era una coincidencia,
Amenazaban con trastocar el mundo cuidadosamente ordenado que había construido. Su teléfono vibró con mensajes sobre la gala de la noche, pero Ryan apenas se dio cuenta. Su mente estaba atrapada entre el pasado y el presente, entre la Hannah que había conocido y la mujer que acababa de salir de su oficina. Por primera vez en años, su vida perfectamente controlada se sintió de repente, peligrosamente incierta. La primera semana de Hannah transformó la atmósfera del ático de Ryan. Donde antes dominaba el silencio, ahora fluía una actividad eficiente. Llegaba todas las mañanas a las 7 en punto, aportando una energía sutil que parecía revitalizar el espacio. Ryan se encontró esperando con ansia sus reuniones informativas matutinas, aunque mantenía estrictos límites profesionales. Sus habilidades organizativas lo impresionaron de inmediato. En cuestión de días, había simplificado su agenda, eliminando reuniones innecesarias y creando bloques de tiempo que realmente tenían sentido. Manejaba sus contactos comerciales con una diplomacia notable, e incluso sus clientes más exigentes parecían complacidos con su enfoque. Ryan notó pequeños cambios en su rutina. Sus habituales almuerzos preparados por restaurantes exclusivos fueron reemplazados por opciones más prácticas. Cuando cuestionó esto, Hannah le explicó la eficiencia de recibir comidas más simples y saludables de negocios locales. Su razonamiento práctico tenía sentido, aunque sospechaba que había más detrás de sus elecciones. Un martes particularmente ajetreado, Hannah sugirió que revisaran sus próximos compromisos durante el almuerzo. En lugar de pedir comida a domicilio, recomendó una pequeña tienda de delicatessen a 2 cuadras de distancia. La vacilación inicial de Ryan desapareció cuando ella señaló que les daría tiempo ininterrumpido para hablar, lejos de teléfonos e interrupciones. La tienda de delicatessen no se parecía en nada a sus establecimientos habituales. No había manteles blancos, ni sommelier, solo mesas de madera simples y el olor a pan recién horneado. Pan. Hannah recorrió el menú con familiaridad y recomendó el sándwich de pastrami. Ryan siguió su ejemplo, sorprendido por su propia comodidad en ese entorno modesto. «Este lugar me recuerda a un lugar al que solía ir», dijo, y luego se detuvo, sin saber si debía hacer referencia a su pasado compartido. Hannah hizo una breve pausa antes de responder: «La buena comida no siempre necesita una presentación elegante». Su tono siguió siendo profesional, pero algo en sus ojos se suavizó. Mientras hablaban de su próxima reunión de la junta, Ryan se distrajo con pequeños detalles. La forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja, su expresión concentrada mientras tomaba notas, gestos que no habían cambiado desde la infancia. El sándwich, tuvo que admitirlo, era mejor que cualquier cosa que hubiera comido en los últimos tiempos. Su conversación cambió cuando sonó el teléfono de Hannah. Su expresión se tensó mientras revisaba el mensaje. «Lo siento, necesito hacer una llamada rápida». «Es sobre mis hermanos», explicó, saliendo. Cuando regresó, Ryan notó las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. ¿Todo bien?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con su preocupación. Hannah dudó antes de responder. «Mi hermano menor necesita libros de texto nuevos para la universidad. La beca no cubre todo». Hablaba con total naturalidad, pero Ryan podía sentir el peso de la responsabilidad en su voz. «¿Los estás apoyando con sus estudios?», preguntó, recordando de repente que Hannah siempre había hablado de tener una familia numerosa. «Alguien tiene que hacerlo», respondió ella, y luego rápidamente redirigió la conversación hacia su horario. Pero Ryan ya había visto suficiente. El contraste entre su mundo de excesos y el mundo de ella de cuidadosa gestión presupuestaria y responsabilidad era marcado. Mientras caminaban de regreso a la oficina, Ryan se encontró hiperconsciente de sus diferencias. La ropa de Hannah, aunque profesional, estaba claramente elegida por su durabilidad en lugar de por las marcas de diseñador. Su elección del almuerzo no solo tenía que ver con la eficiencia, tenía que ver con la practicidad y el presupuesto. Más tarde, en su oficina, Ryan se dio cuenta de que eran muy diferentes. El día terminó con Hannah presentándole una lista de contactos reorganizada y un cronograma optimizado para el mes siguiente. Mientras le explicaba sus sistemas, Ryan se dio cuenta de que hoy había estado más comprometido y productivo que en meses. La presencia de Hannah estaba cambiando las cosas, cambiándolo a él, de maneras que no había esperado y no estaba seguro de estar listo para reconocer. La feria callejera del fin de semana no era la escena típica de Ryan,
Pero Hannah lo había convencido de que era importante comprender la comunidad local donde su compañía se estaba expandiendo. El sol brillaba, el aire estaba lleno del aroma de los vendedores de comida y el sonido de la música en vivo. Ryan se sintió extrañamente expuesto sin su atuendo de negocios habitual, vestido con jeans y una simple camisa abotonada por sugerencia de Hannah. No se puede vivir una feria callejera con un traje de 3 piezas, le había dicho, y él tuvo que admitir que tenía razón. Caminando entre la multitud, nadie lo reconoció como el multimillonario director ejecutivo. Fue sorprendentemente refrescante. Hannah recorrió la feria con facilidad, deteniéndose en varios puestos, explicando las historias detrás de los artesanos locales. Conocía a muchos vendedores por su nombre y los saludaba con calidez. Ryan la observó mientras charlaba con una mujer mayor que vendía mermelada casera, sorprendido por la naturalidad con la que Hannah se movía entre su mundo de salas de juntas corporativas y esta escena vibrante y cotidiana. «Prueba esto», le dijo, ofreciéndole un trozo de empanada fresca de un camión de comida. El sabor era increíble, nada que ver con las comidas cuidadosamente emplatadas a las que estaba acostumbrado. Hannah sonrió ante su expresión de sorpresa. A veces las mejores cosas de la vida no se encuentran en restaurantes de 5 estrellas. Mientras caminaban, Ryan notó detalles sobre Hannah que Hannah no se había permitido ver antes. La forma en que se le arrugaban los ojos cuando reía, su interés genuino en las historias de la gente, el ligero acento que surgía cuando estaba emocionada, todos eran vestigios de la chica que había conocido, ahora parte de esta mujer realizada. Más tarde esa noche, terminaron en la terraza de su ático. Las luces de la ciudad brillaban abajo, pero la atmósfera se sentía diferente a la de su habitual entretenimiento profesional. Hannah se sentó en una de las sillas del salón, mirando la vista. «Nunca pensé que estaría sentada aquí», dijo en voz baja. «La vida da giros extraños». «¿Quieres hablar de eso?», preguntó Ryan, sintiendo que tenía más que decir. Hannah se quedó callada por un momento. «Después de que te fuiste de Connecticut, las cosas se pusieron difíciles. Papá perdió su trabajo en la fábrica, mamá se enfermó. Yo era la mayor, así que tuve que dar un paso al frente. Empecé a trabajar después de la escuela, luego dejé la universidad en suspenso para dar con las facturas». Ryan escuchó, sintiendo una mezcla de culpa y admiración. Mientras él asistía a escuelas privadas y construía su imperio, Hannah había estado luchando por mantener a su familia a flote. «Finalmente terminé la universidad, clases nocturnas, cursos de fin de semana, lo que fuera que pudiera hacer mientras trabajaba a tiempo completo. Mis hermanos eran jóvenes, necesitaban estabilidad. Alguien tenía que asegurarse de que tuvieran oportunidades». «Eso debe haber sido difícil», dijo Ryan, pensando en su propio camino privilegiado. «Era lo que había que hacer», respondió Hannah simplemente. «Pero me enseñó lo que realmente importa. El éxito no se trata solo de dinero o estatus. Se trata del impacto que tienes en los demás». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas. Ryan sintió el peso de sus diferentes caminos, los años que los habían separado. Pensó en su amistad de la infancia, la simple felicidad que habían compartido antes de que la clase social y las expectativas familiares los separaran. «Hannah», comenzó, sintiéndose obligado a explicar su propio pasado, sobre lo que sucedió cuando me fui. «Fue hace mucho tiempo», interrumpió ella, pero su voz tenía una nota de tensión. «No, yo no, tenía que decírtelo», insistió Ryan. «Mi padre». Una llamada repentina de su equipo de seguridad los interrumpió. Un asunto de negocios urgente requería su atención. Mientras lidiaba con la situación, Ryan podía sentir que el momento se le escapaba. Hannah se disculpó, citando que era muy tarde, dejándolo con el peso de las explicaciones no dichas. Al verla irse, Ryan se dio cuenta de lo mucho que quería contarle todo, sobre las amenazas de su padre, sobre la mudanza arreglada a un internado, sobre cómo dejarla había sido el primero de muchos compromisos que había hecho para cumplir con las expectativas de su familia. Pero las palabras permanecieron sin decir, atrapadas detrás de años de muros cuidadosamente construidos. La ciudad seguía zumbando abajo, pero los pensamientos de Ryan estaban muy lejos, en un pequeño pueblo de Connecticut donde dos niños de mundos diferentes alguna vez creyeron que nada podría interponerse entre ellos. Ahora, años después, esas mismas diferencias parecían más grandes que nunca, complicadas por las responsabilidades de los adultos y las verdades no dichas.
La mansión de la familia Williams en los Hamptons bullía con los preparativos de la boda. Sarah, la hermana menor de Ryan, estaba de pie en el gran vestíbulo, rodeada de organizadores de bodas y decoradores. Su rostro era una máscara de entusiasmo sereno que Ryan vio a través de él. Todo tiene que ser perfecto, repitió su madre Elizabeth, dirigiendo al personal con precisión militar. Los Ashworth son una de las familias más prominentes de la costa este. Esta boda fusionará dos grandes dinastías. Ryan vio que los hombros de su hermana se tensaban ante las palabras de su madre. Sarah siempre había sido la complaciente de la familia, siguiendo las expectativas de sus padres sin cuestionarlas. Su compromiso con Thomas Ashworth III había sido celebrado como una unión perfecta en su círculo social, pero Ryan notó que la sonrisa de su hermana nunca llegaba a sus ojos. Durante un breve momento a solas en la biblioteca, Sarah se volvió hacia Ryan. ¿Cómo lo haces?, preguntó, jugueteando con su anillo de compromiso de diamantes. ¿Cómo manejas toda la presión? ¿Qué haces? ¿Ean? Ryan mantuvo su tono neutral, aunque sintió hacia dónde se dirigía esto. Has cambiado últimamente. Pareces más ligero de alguna manera. Más como el hermano que recuerdo de cuando éramos niños. Sarah lo estudió cuidadosamente. Es esa nueva asistente tuya, ¿no? ¿Hannah? Ryan mantuvo su cara de póker, pero Sarah siempre había sido capaz de leerlo. No se trata de Hannah. Se trata de tu boda. No desvíes el tema, presionó Sarah. He visto cómo te comportas con ella. Sonríes más. De hecho, te reíste en la cena familiar de la semana pasada, ya nunca te ríes de esas cosas. La cena familiar a la que se refería había sido diferente. Hannah había estado allí, oficialmente para coordinar algunos asuntos de negocios, pero su presencia había cambiado toda la dinámica. Había manejado la sutil condescendencia de su madre con gracia y las preguntas inquisitivas de su padre sobre sus antecedentes con honestidad digna. Thomas quiere mudarse a Londres después de la boda, anunció de repente Sarah. Dice que es por negocios, pero creo que solo quiere separarme de mi carrera de fotografía aquí. Ryan frunció el ceño. La fotografía de Sarah había estado ganando reconocimiento en las galerías de Nueva York, aunque sus padres la descartaban como un pasatiempo. ¿Qué quieres hacer? ¿Lo que yo quiero? Sarah se rió amargamente. ¿Cuándo ha importado eso? Madre dice que este matrimonio asegurará la posición social de nuestra familia para otra generación. Padre dice que es bueno para los negocios. Los Ashworth tienen los contactos que necesitamos. Durante la cena de esa noche, Ryan observó cómo Sarah desempeñaba su papel a la perfección, la hija obediente, la novia emocionada. Pero la sorprendió mirando su teléfono debajo de la mesa, probablemente mirando los mensajes de Jack, su mentor fotógrafo a quien sus padres desaprobaban. Ryan, querido, la voz de su madre interrumpió sus pensamientos. ¿Cuándo vas a seguir el ejemplo de tu hermana? La hija de los Preston se divorció recientemente. Ella sería perfecta para ti. Estoy concentrado en la empresa en este momento, madre, respondió Ryan automáticamente. No puedes seguir usando el trabajo como excusa, intervino su padre. Un hombre en tu posición necesita una esposa adecuada. Alguien que entienda nuestro mundo. Ryan pensó en Hannah, en su conversación en la terraza, en su fuerza y autenticidad. ¿Y cuál es exactamente nuestro mundo, padre? Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Sarah le lanzó una mirada de sorpresa, él nunca cuestionaba a su padre. Nuestro mundo, dijo su padre lentamente, es uno de responsabilidad hacia el legado familiar y la posición social. Algo que harías bien en recordar. Más tarde, cuando Ryan se preparaba para irse, Sarah lo agarró del brazo. Sé feliz, Ryan, susurró. No dejes que definan tu vida como definieron la mía. Mientras conducía de regreso a la ciudad, Ryan pensó en las palabras de Sarah, en Hannah, en los muros cuidadosamente construidos de su clase social. Su teléfono vibró con un mensaje de Hannah sobre el programa del día siguiente y sintió ese calor ahora familiar, en su pecho. Se dio cuenta de que Sarah tenía razón, él había cambiado. La presencia de Hannah en su vida le hacía cuestionar todo lo que había aceptado como inmutable. Pero con esa conciencia llegó el miedo. Una vez había perdido a Hannah por las expectativas familiares.
¿Podría arriesgarse a desafiar esas expectativas ahora, cuando lo que estaba en juego era aún más importante? El sobre estaba sobre el escritorio de Hannah como una bomba de relojería. Ryan lo notó inmediatamente cuando entró en la oficina esa mañana. Papel con membrete oficial de Global Aid Initiative, una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo. La expresión de Hannah era ilegible cuando le entregó su café de la mañana. Recibí una oferta, dijo directamente, con voz firme pero tranquila. Quieren que dirija su programa de educación del sudeste asiático. Es todo lo que siempre quise hacer. Ryan sintió que se le oprimía el pecho. ¿Dónde estarías basado? Singapur. Inicialmente por 2 años, con una posible extensión. Los dedos de Hannah se retorcieron, un hábito nervioso que recordaba de su infancia. Necesitan una respuesta en una semana. La noticia llegó a Ryan se sintió más aliviado de lo que esperaba. Había llegado a depender de la presencia de Hannah, no solo profesionalmente sino también personalmente. La idea de que se fuera le creó un sentimiento de vacío para el que no estaba preparado. ¿Cuándo te postulaste?, preguntó, tratando de mantener la voz neutral. Hace 3 meses, antes de, hizo una pausa, dejando las palabras antes de nosotros sin pronunciar. Antes de que comenzara a trabajar aquí. A lo largo del día, Ryan se encontró observando a Hannah con más atención de lo habitual. Trabajaba con su eficiencia habitual, pero había una nueva tensión en sus hombros. Durante su reunión de la tarde, ella describió el plan de transición que ya había preparado, siempre profesional. Todavía no he aceptado, dijo suavemente mientras terminaba su presentación. Pero quieres hacerlo, respondió Ryan, no una pregunta sino una afirmación. Ryan, la fachada profesional de Hannah se quebró ligeramente. Necesitamos hablar sobre lo que está sucediendo entre nosotros. Se trasladaron a la privacidad de la terraza, la ciudad se extendía debajo de ellos como siempre, pero ahora parecía que los estaba llevando en diferentes direcciones. Crecí viendo a mis padres luchar, comenzó Hannah. Los sueños de mi madre se hicieron cada vez más pequeños hasta que desaparecieron por completo. Me prometí a mí misma que nunca permitiría que eso me sucediera. ¿Es eso lo que crees que sucedería si te quedaras?, preguntó Ryan, con el dolor invadiendo su voz. Míranos, Ryan. Mira esto. Hizo un gesto hacia el ático, la vista, la vida que vivía. Somos de mundos diferentes. Tu familia nunca me aceptaría. La sociedad nunca nos aceptaría. Siempre sería la chica del lado equivocado de las vías que de alguna manera atrapó al multimillonario. No lo sabes, protestó Ryan, pero la risa amarga de Hannah lo interrumpió. Vi cómo me miró tu madre en esa cena. Escuché los susurros en la fiesta de compromiso de tu hermana. Esto no es un cuento de hadas, Ryan. La vida real no funciona así. ¿Entonces te estás escapando? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Estoy siendo realista, contraatacó Hannah. Este trabajo es una oportunidad. Para marcar una verdadera diferencia. Para ayudar a los niños que merecen mejores oportunidades, al igual que mis hermanos. Ryan se acercó a ella. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Existe siquiera un nosotros, Ryan? La voz de Hannah tembló levemente. Hemos estado dándole vueltas a esto durante semanas. Ni siquiera puedes reconocerle a tu familia lo que está pasando entre nosotros. La verdad de sus palabras le dolió. Había mantenido oculta su creciente conexión, preocupado por las complicaciones, por la reacción de su familia, por las implicaciones comerciales. Me preocupo por ti, dijo finalmente. A veces preocuparse no es suficiente. Los ojos de Hannah brillaron. A veces tenemos que elegir entre lo que queremos y lo que necesitamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Debajo de ellos, Nueva York continuaba su ritmo interminable, ajena al drama que se desarrollaba arriba. Ryan quería decirle que estaba equivocada, que podían hacer que funcionara, que se enfrentaría a su familia, a la sociedad, a cualquiera que los cuestionara. Pero las palabras se le atascaron en la garganta, años de condicionamiento la retenían. Necesito tiempo para pensar, dijo Hannah finalmente, recuperándose. Y tú necesitas decidir lo que realmente quieres, Ryan. No lo que tu familia quiere, no lo que la sociedad espera,
sino lo que tú quieres. Lo dejó de pie en la terraza, con la carta de oferta de Singapur como un recordatorio físico de la distancia que pronto podría separarlos. Ryan miró las luces de la ciudad, sintiéndose más perdido que en años. El mundo cuidadosamente ordenado que había construido se estaba desmoronando y no estaba seguro de si debía intentar salvarlo o dejarlo caer. Los días siguientes en la oficina se sintieron como caminar sobre vidrios rotos. Ryan y Hannah mantuvieron su relación profesional, pero la tensión subyacente era palpable. Cada interacción era cuidadosamente medida, cada palabra elegida con deliberada precisión. Durante una reunión de la junta particularmente tensa, Jan se encontró distraído por la ausencia de Hannah. Se había tomado un día personal, presumiblemente para considerar la oferta de Singapur. Los miembros de la junta hablaron monótonamente sobre las proyecciones, pero su mente seguía divagando hacia su última conversación. Ryan, la voz aguda de su padre interrumpió sus pensamientos. ¿Estás escuchando? Esta fusión es crucial para los intereses de nuestra familia. Intereses familiares. La frase resonó en su cabeza, un estribillo constante a lo largo de su vida. Mirando alrededor de la sala de juntas, Ryan de repente lo vio claramente. Las esposas de oro que siempre lo habían atado, disfrazadas de privilegio y responsabilidad. Después de la reunión, se sentó solo en su oficina, mirando una foto en su escritorio. Lo mostraba en el lanzamiento de su empresa, la mano de su padre en su hombro, ambos sonriendo para las cámaras. Pero Ryan recordaba ese día de manera diferente. Recordaba las advertencias susurradas de su padre sobre mantener la reputación de la familia, sobre las responsabilidades que venían con su nombre. Su teléfono vibró, un mensaje de Hannah: he tomado mi decisión. ¿Podemos hablar? La reunión tuvo lugar en su oficina mientras el sol se ponía. Hannah parecía serena, pero Ryan notó que llevaba el sencillo collar de plata que siempre tocaba cuando estaba nerviosa. Acepto el puesto, dijo sin preámbulos. Aunque él lo esperaba, las palabras lo golpearon como un golpe físico. Hannah, espera, por favor, déjame terminar, lo interrumpió. He redactado un plan de transición completo. Me quedaré 2 semanas para entrenar a mi reemplazo. Todo estará organizado antes de que me vaya. No se trata del trabajo, dijo Ryan, poniéndose de pie. Se trata de nosotros. ¿Lo es? La voz de Hannah se quebró levemente. Porque desde donde yo estoy, no hay un nosotros. Estás tú en tu mundo y yo en el mío, y hemos estado fingiendo que la brecha entre ellos no existe. Puedo cambiar las cosas, insistió Ryan, pero incluso para sus oídos, las palabras sonaron huecas. ¿Puedes? Lo desafió Hannah. ¿Estás listo para contarle a tu familia sobre nosotros? ¿Para enfrentar a las páginas de sociedad que me llaman cazafortunas? ¿Para ver la desaprobación de tu padre y los insultos apenas velados de tu madre? El silencio de Ryan fue respuesta suficiente. Eso es lo que pensé, no, dijo Hannah en voz baja. No estás listo para luchar por nosotros, Ryan. Y yo no estoy dispuesta a esconderme en las sombras, fingiendo ser algo que no soy. La discusión se convirtió en una pelea, sus voces se alzaron con emociones reprimidas durante demasiado tiempo. Estás huyendo de nuevo, acusó Ryan. Igual que antes. La risa de Hannah fue amarga. ¿Es eso lo que crees que pasó antes? Tal vez deberías preguntarle a tu padre sobre eso. Antes de que pudiera responder, ella se dio la vuelta y salió, dejándolo con preguntas que no estaba seguro de querer que le respondieran. Más tarde esa noche, solo en su ático, Ryan se sirvió una bebida y observó cómo las luces de la ciudad se difuminaban debajo. El vacío de su lujoso apartamento se burlaba de él. Cada superficie brillaba con una perfección costosa, pero nada de eso significaba nada sin la presencia de Hannah para que se sintiera como en casa. Pensó en llamarla, en correr a su apartamento y declarar que cambiaría todo por ella. Pero la verdad era que Hannah tenía razón. No estaba listo para enfrentar las consecuencias de elegirla a ella por sobre las expectativas de su familia. El peso de su nombre, su posición, sus responsabilidades, todo lo retenían como cadenas invisibles. Su teléfono vibró de nuevo, su padre, exigiendo su presencia en la gala benéfica del día siguiente. Otra obligación, otra actuación del hijo perfecto.
Ryan miró el mensaje, sintiéndose atrapado en una vida que nunca había elegido realmente para sí mismo. La ciudad continuaba su baile interminable abajo, indiferente a su agitación. En algún lugar, Hannah probablemente se estaba preparando para su nueva vida, una que la alejaría de él a miles de kilómetros. Y allí estaba él, sentado, en su jaula dorada, demasiado asustado para liberarse. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la oficina de Ryan mientras él miraba la carta de renuncia de Hannah. Su último día era mañana y su vuelo a Singapur estaba programado para la mañana siguiente. El reloj de su escritorio parecía burlarse de él, contando los minutos hasta que la perdiera de nuevo. Algo que su hermana Sara había dicho le impedía en su mente resonaba. A veces los mayores arrepentimientos surgen de los riesgos que tuvimos demasiado miedo de tomar. Ella había cancelado su boda con Thomas Ashworth III esa mañana, causando un escándalo en sus círculos sociales. Pero Ryan nunca la había visto sonreír tan genuinamente. Ryan se puso de pie abruptamente, agarró su abrigo. Su equipo de seguridad se apresuró a seguirlo mientras se dirigía al ascensor. «Señor, tiene la reunión con Thompson en 20 minutos», gritó su asistente temporal detrás de él. «Cancele todo», respondió, marcando ya el número de su chofer. Luego se detuvo, mirando el elegante auto de la empresa que esperaba afuera. No, hoy no se trataba del director ejecutivo de William Industries. Se trataba de Ryan, solo de Ryan. Despidió a su seguridad y al chofer, y salió a la lluvia. La estación de metro se sentía extraña, no podía recordar la última vez que había tomado el transporte público. Revisando su teléfono, encontró la dirección de Hannah en los registros de empleados. Sus manos temblaban mientras escribía un mensaje: «No se vaya». «Todavía no. Por favor». La respuesta llegó rápidamente: «Ryan, ya hemos pasado por esto». Subió al tren, ignorando las miradas curiosas de los demás pasajeros hacia su costoso traje. Su mente se aceleró con todas las cosas que necesitaba decir, todas las verdades que había mantenido ocultas. Cuando llegó al vecindario de Hannah en Queens, la lluvia se había convertido en un diluvio. Encontró su edificio de apartamentos. Un modesto apartamento sin ascensor que le recordó lo diferentes que eran sus mundos. Pero por primera vez, esa diferencia no se sintió como una barrera. Se sintió como una prueba de la fuerza de Hannah, su autenticidad. No estaba en casa. Su vecina, una mujer mayor, lo reconoció de los periódicos. «Hannah está en el depósito, limpiando sus cosas antes de la mudanza», ofreció, dándole instrucciones para llegar al lugar. El depósito estaba cerrando cuando llegó, empapado hasta los huesos. Hannah estaba de pie bajo el toldo, organizando cajas. Se congeló cuando lo vio. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz apenas audible por encima de la lluvia. «Sé por qué dejaste Connecticut», dijo Ryan, con el pelo mojado goteando. «Mi padre amenazó el sustento de tu familia. Te dijo que si no terminabas conmigo, se aseguraría de que tu padre nunca volviera a trabajar en el estado». La fuerte inhalación de Hannah confirmó lo que había descubierto en los viejos archivos de su padre la noche anterior. «No me dejaste», continuó, acercándose. «Sacrificaste lo que teníamos para proteger a tu familia. Y ahora lo estás haciendo de nuevo, huyendo a Singapur porque crees que no perteneces a mi mundo». «Ryan, no, déjame terminar. He pasado toda mi vida cumpliendo con las expectativas, siendo el hijo perfecto, el director ejecutivo perfecto, manteniendo la imagen perfecta. Pero nada de eso significa nada sin ti. No quiero la perfección. Quiero lo real. Te deseo». La lluvia seguía cayendo entre ellos, pero ninguno se movió. «¿Tu familia?», empezó Hannah. «Sara canceló su boda esta mañana», interrumpió Ryan. «Se mudará a París para estudiar fotografía. Me enseñó algo importante: no podemos vivir nuestras vidas para otras personas, ni siquiera para la familia». «No es tan simple», protestó Hannah, pero él podía ver que su determinación vacilaba. «Es así de simple. Te amo, Hannah. Te amé cuando éramos niños y te amo ahora. Todo lo demás, el dinero, el estatus, el apellido, es solo ruido». Antes de que Hannah pudiera responder, sonó el teléfono de Ryan. La pantalla mostraba el nombre de su hermana, su momento tan terrible como siempre.
La voz de pánico de Sara atravesó el momento empapado por la lluvia. Ryan, todo se está desmoronando. La prensa, dicen que Thomas estaba involucrado en tráfico de información privilegiada. Papá lo sabía. Hay investigadores federales en la casa. El mundo de Ryan dio un vuelco. Se encontró con la mirada preocupada de Hannah mientras escuchaba la frenética explicación de su hermana. El escándalo de Ashworth ya no se trataba solo de una boda de la alta sociedad cancelada, se trataba de fraude, corrupción y la posible participación de su familia. Dicen que papá usó información de Thomas para hacer negocios, continuó Sara, su voz. Hannah se acercó lo suficiente para oír las palabras de Sara. Sin dudarlo, tomó la mano libre de Ryan y la apretó en señal de apoyo. ¿Dónde estás?, le preguntó Ryan a Sara. En la casa de los Hamptons. Mamá se encerró en el estudio y los abogados de papá le están diciendo que no hable con nadie, ni siquiera con la familia. Ryan, tengo miedo. Ya voy, dijo, y luego miró a Hannah, dividido entre la crisis de su hermana y este momento crucial con ella. Hannah tomó la decisión por él. Yo conduciré, dijo con firmeza, sacando las llaves del coche. Tu hermana te necesita. El viaje a los Hamptons fue tenso. La lluvia golpeaba el modesto sedán de Hannah mientras ella conducía por el tráfico. Ryan hizo llamadas, tratando de entender el alcance del escándalo. Según sus contactos, Thomas Ashworth había estado dirigiendo un sofisticado plan de tráfico de información privilegiada durante años. Las pruebas sugerían que William Williams, el padre de Ryan, había participado voluntariamente. Esto podría destruirlo todo, dijo Ryan en voz baja. La empresa, nuestra reputación. La empresa es más que tu padre, respondió Hannah, con los ojos fijos en la carretera. Has construido algo real allí, Ryan. Algo honesto. Llegaron a la finca de Hampton y la encontraron rodeada de furgonetas de prensa. Hannah giró suavemente por una vía de servicio que recordaba de sus trabajos de catering en la universidad, evitando el circo mediático. Sara lo recibió en la entrada de la cocina, con los ojos rojos de llorar. Se detuvo en seco cuando vio a Hannah, y luego los sorprendió a ambos abrazándola. Gracias a Dios que están aquí, les dijo Sara a los dos. Papá se atrincheró en su oficina con sus abogados, y mamá está histérica por las consecuencias sociales. El FBI quiere entrevistar a todos los que podrían haber sabido sobre el comercio. Ryan enderezó los hombros, deslizándose hacia el modo de gestión de crisis. Primero, tenemos que separar la empresa de las acciones personales de papá. Hannah, puedes. Comenzaré a redactar una nota de prensa, terminó su pensamiento. Tendremos que enfatizar los procedimientos de cumplimiento de la empresa y su compromiso con la transparencia. Durante las siguientes horas, trabajaron en equipo. Hannah coordinó con el equipo de relaciones públicas mientras Ryan lidiaba con los miembros de la junta y Sara se ocupaba de su madre. Su enfoque práctico y su pensamiento claro ayudaron a atravesar el caos. ¿Por qué nos ayudas?, le preguntó Sara a Hannah durante un momento de tranquilidad. Después de todo lo que nuestra familia te hizo, porque es lo correcto, respondió Hannah simplemente. Y porque a pesar de todo, me importa lo que les pase a ti y a Ryan. Ryan escuchó su conversación cuando regresó de otra tensa llamada telefónica. Las acciones de su padre habían puesto todo en riesgo, pero ver a Hannah trabajar incansablemente para ayudar a su familia, la misma familia que una vez los había separado, le dejó algo claro. Ella no era solo su pasado o su presente, era el futuro que quería, independientemente de lo que viniera después. Al caer la noche, la crisis inmediata se estabilizó. Las acciones de la empresa habían sufrido un duro golpe, pero la rápida respuesta de Ryan había evitado una caída en picado total. Su padre se enfrentaría a las consecuencias de sus acciones, pero la empresa podría sobrevivir. De vuelta en la oficina de Ryan, el alcance total del escándalo empezó a emerger. Los registros financieros esparcidos sobre su escritorio revelaron un patrón que se remontaba a años atrás. La participación de su padre no era solo periférica, había estado participando activamente en el plan, utilizando el puesto de Thomas Ashworth para manipular los mercados en beneficio propio. Mira estas fechas, dijo Hannah, señalando una serie de transacciones. Las donaciones a la iniciativa de ayuda global estaban utilizando contribuciones caritativas para ocultar el rastro del dinero. Se le quebró la voz.
El puesto en Singapur que me ofrecieron podría estar relacionado con todo esto. Ryan sintió que el peso de la comprensión se apoderaba de él. Estaban tratando de sacarte del camino. Alguien debe haber notado que nos estábamos acercando. Sarah, que había estado revisando en silencio mientras buscaba documentos, habló. Thomas me dijo una vez que papá sugirió contratar a Hannah. Dijo que sería estratégico. No entendí lo que quería decir entonces. Las piezas estaban encajando. El padre de Ryan no solo había intentado separarlos en su juventud, todavía estaba manipulando sus vidas, usando la dedicación de Hannah al trabajo caritativo en su contra. Todos estos años, dijo Ryan, con la voz tensa por la ira, él ha estado controlando todo. Nuestras vidas, nuestras elecciones, incluso nuestros sentimientos. Hannah se sentó pesadamente, su compostura profesional se quebró. Los niños que se habrían beneficiado de esos programas, eran solo peones en este esquema. Sarah se movió hacia la ventana, mirando las camionetas de los medios que todavía acampaban afuera del edificio. Todos éramos peones. Mi boda, la empresa de Ryan, la carrera de Hannah. Papá nos veía a todos como piezas que podía mover para su beneficio. Ryan se puso de pie de repente, su decisión cristalizando. ¿Basta? Terminamos esto ahora. Tomó su teléfono, marcando el número del investigador principal del FBI. Hannah y Sarah lo observaron mientras hablaba, con voz firme. Tengo información sobre la participación de William Williams en el esquema de comercio de Ashworth. Cooperaré completamente con su investigación. Después de colgar, se volvió hacia Hannah. Entiendo que si esto cambia las cosas, el nombre de mi familia está a punto de volverse tóxico. La empresa sufrirá un golpe. Todo lo que tengo podría estar en riesgo. Hannah se puso de pie y se movió para mirarlo. ¿De verdad crees que me importa algo de eso? El Ryan del que me enamoré no se define por su cuenta bancaria o su apellido. Sarah se aclaró la garganta. Debería ir a ver cómo está mamá. Se detuvo en la puerta. Hannah, gracias. Por ayudarnos a ver la verdad. A solas, Ryan y Hannah se quedaron en la creciente oscuridad de la oficina. Las luces de la ciudad parpadearon afuera, creando un suave resplandor a su alrededor. El puesto de Singapur, dijo Hannah en voz baja. Estaba tan orgullosa cuando lo conseguí. Ahora sé que fue solo otra manipulación. Ryan tomó su mano. Lo conseguiste porque eres brillante en lo que haces. Puede que tuvieran motivos ocultos, pero tus cualificaciones son reales. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora dejamos de permitir que otros escriban nuestra historia. La voz de Ryan era firme. Las acciones de mi padre tendrán consecuencias, pero son consecuencias que él debe soportar. La empresa puede reconstruirse, esta vez sobre bases honestas. El teléfono de Hannah vibró, la iniciativa de ayuda global solicitaba su decisión final sobre Singapur. Se quedó mirando el mensaje y luego colgó lentamente el teléfono sin responder. Creo, dijo con cuidado, que hay un trabajo importante que hacer aquí. El peso del escándalo. Todavía pesaba, pero mientras estaban juntos en esa oficina, algo había cambiado. Las barreras entre sus mundos no habían desaparecido, pero ya no parecían infranqueables. 2 semanas después de que estallara el escándalo, Ryan estaba en la antigua oficina de su padre, ahora despojada de sus pertenencias personales. La investigación del FBI estaba en curso, pero William Williams ya había aceptado renunciar a todos los puestos de la empresa. Los periódicos de la mañana tenían titulares sobre su esperada acusación. Ryan había pasado la noche redactando una nueva declaración de misión de la empresa con Hannah. Entre la gestión de la crisis corporativa y el drama familiar, apenas habían dormido, pero algo se sentía diferente, más claro, más decidido. Señor Williams, interrumpió su asistente, su padre está aquí. William Williams entró en la oficina, luciendo más viejo de lo que Ryan lo había visto jamás. Había desaparecido la presencia imponente que había dominado la vida de Ryan durante tanto tiempo. Estás destruyendo todo lo que construí, dijo su padre sin preámbulos. No, respondió Ryan con calma. Estoy reconstruyendo lo que tú destruiste. Hay una diferencia. ¿Todo esto por esa chica? ¿Hannah? La voz de William tenía una familiar nota de desprecio.
Traté de protegerte de cometer un error. El único error, dijo Ryan, poniéndose de pie, fue dejar que me convencieras de que el amor era menos importante que el estatus social. Que la integridad podía sacrificarse por el beneficio. Su conferencia a la ronda fue interrumpida por la entrada de Hannah con documentos urgentes. Se detuvo al ver a William, pero se mantuvo firme. Ah, hablando de errores, dijo William con frialdad. ¿Sabías, hijo, que tu preciosa Hannah descubrió irregularidades en nuestras donaciones caritativas hace meses? Podría haberlo expuesto todo entonces. Lo sé, respondió Ryan. Ella misma me lo dijo. También me contó cómo amenazaste con arruinar su carrera si ella se presentaba. Hannah dio un paso adelante. No me quedé callada por tus amenazas, señor Williams. Me quedé callada para reunir pruebas, para asegurarme de que cuando saliera a la luz la verdad, fuera completa. Williams se rió amargamente. ¿Y ahora? ¿Exponer la vergüenza de nuestra familia te hará feliz? No, dijo Hannah suavemente. Lo que me hace feliz es ver a tu hijo finalmente libre de ser el mismo. Después de que Williams se fue, Ryan y Hannah enfrentaron el siguiente desafío. La prensa se había enterado de su relación, tejiendo teorías descabelladas sobre el papel de Hannah en la exposición del escándalo. Me están llamando espía corporativa, dijo Hannah, mostrándole a Ryan el último titular de la prensa sensacionalista. Déjalos hablar, respondió Ryan. La verdad saldrá a la luz. Esa noche, se encontraron con Sarah en un pequeño restaurante, la misma tienda de delicatessen donde habían almorzado meses atrás. Ella trajo noticias sobre su madre, que se había internado en un retiro de bienestar. En realidad, está mejor lejos de toda la presión social, informó Sarah. Tal vez todo este lío nos esté obligando a todos a reevaluar lo que importa. Mientras compartían una comida sencilla, Ryan se dio cuenta de algo profundo. Su mundo no había terminado cuando estalló el escándalo, se había transformado. La empresa era más pequeña pero más ética. Su círculo social se había reducido pero se había vuelto más genuino. Tengo algo para ti, le dijo a Hannah, sacando una pequeña caja. Dentro no había un anillo, todavía no era el momento, sino una llave. Es para una nueva oficina, explicó. Estamos lanzando una fundación benéfica legítima. Programas reales, ayuda real para las personas que la necesitan. Quiero que la dirijas tú. Anna miró la llave con lágrimas en los ojos. ¿Recuerdas lo que dije sobre marcar la diferencia? Recuerdo todo sobre ti, respondió Ryan. Incluso como siempre quisiste ayudar a los demás. Esta fundación lo hará, de la manera correcta. ¿Sí? H levantó su copa. ¿Por nuevos comienzos? Por la verdad, agregó Hannah. Por el amor, terminó Ryan, tomando la mano de Hannah. Afuera, la ciudad zumbaba con su energía habitual, pero todo se sentía diferente. Los muros entre sus mundos no habían caído por completo, simplemente habían aprendido a construir puentes. Su historia de amor no era perfecta, pero era real, probada por el fuego y más fuerte por ello. Cuando salieron del restaurante, caminando de la mano por las calles donde había comenzado su segunda oportunidad, tanto Ryan como Hannah sabían que, si bien el pasado no se podía cambiar, el futuro era suyo para escribirlo juntos.